Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del movimiento ondulatorio. Cuando uno habla de movimiento ondulatorio, pues en la vida diaria se refiere a muchos acontecimientos que tienen que ver con este tipo de tema. Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto. La ocurrencia de un terremoto, eso es equivalente en física a hablar de movimiento ondulatorio. Entonces, para definir un movimiento ondulatorio, podríamos decir lo siguiente. El movimiento ondulatorio es el proceso mediante el cual se propaga la energía de un lugar a otro sin transferencia de materia. Se propaga energía sin transferencia de materia. Esto se hace mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan de un medio para propagarse. En cambio, las electromagnéticas no. Las ondas mecánicas se propagan a través de medios físicos, por ejemplo, el agua, cuando tocamos una guitarra, cuando tocamos un instrumento de música. Esos son medios mecánicos que generan ondas sonoras. En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio físico para propagarse, porque estas ondas se propagan en el vacío. Por ejemplo, cuando recibimos una llamada en nuestro celular, esos son ondas electromagnéticas que llegan a nuestro celular. Las ondas de radio, cuando escuchamos radio, esos son ondas electromagnéticas que viajan en el vacío. Cuando escuchamos la señal, cuando vemos la señal de la televisión, esos son ondas electromagnéticas que viajan en el vacío. Entonces, en general, las ondas se clasifican en ondas transversales y en ondas longitudinales. ¿Qué son ondas transversales? Las ondas transversales son aquellas en las que el movimiento ocurre en forma transversal, o sea, perpendicular a la dirección de propagación de la onda. ¿Y qué son ondas longitudinales? Son aquellas en las cuales el movimiento ocurre en la misma dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, cuando tocamos un resorte y lo soltamos, entonces el movimiento ocurre en la misma dirección de la onda. Las ondas transversales, por ejemplo, cuando tocamos la cuerda de una guitarra, se genera el movimiento ocurre en forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces, en nuestra vida diaria hay muchos ejemplos o muchas situaciones que tienen que ver con el movimiento ondulatorio. ¿Cuáles son las características de una onda? Entonces, en una onda tiene varios elementos importantes que nos interesa identificar y nos interesa reconocer para la solución de los problemas. Entonces, esta parte alta de la onda, la parte más alta de la onda, recibe el nombre de cresta. Cresta. La parte más baja de la onda recibe el nombre de valle. Esta línea horizontal se llama línea de equilibrio. Línea de equilibrio. Estos punticos por donde la onda corta a la línea horizontal, a la línea de equilibrio, se les llama comúnmente nodos. Entonces, la distancia que hay entre la parte más alta, entre cresta y cresta, recibe el nombre de longitud de onda y se representa con una letra griega llamada lambda. La distancia que hay entre cresta y cresta se llama longitud de la onda, o puede ser la distancia que hay entre un valle y otro valle, también es una longitud de la onda. Entonces, la longitud de la onda es la distancia que hay entre cresta y cresta o entre un valle y otro valle. La distancia que hay desde el punto que comienza la onda, aquí, digamos, hasta el punto que termina, digamos aquí. Ese es el período. O sea, es el tiempo que demora una onda en hacer un recorrido completo.
un ciclo completo. A esta parte, al punto más alto y el punto medio, la distancia que hay entre el punto más alto y el punto medio, a eso se le llama amplitud. Esto es la amplitud. Entonces, los elementos de la onda son amplitud, que es la distancia, que hay entre el punto más alto, y el punto medio de la onda. Eso es amplitud. O sea, esta distancia que hay entre este punto y el punto máximo de la onda. El período, o digamos longitud de onda, que se representa con la letra griega lambda. Es la distancia que recorre la onda, es la distancia que recorre la onda, en un periodo completo. Periodo es otro elemento importante. Periodo, que se representa con la letra mayúscula T. El periodo es el tiempo que demora la onda, en hacer un ciclo completo. Y frecuencia, que se representa con la letra minúscula F, es el número de oscilaciones, digámoslo así, que realiza la onda en la unidad de tiempo. Y finalmente, velocidad de propagación, que es la relación entre la longitud de onda y el
periodo. Entonces una onda tiene algunos elementos muy importantes, como lo hemos enunciado. La amplitud, que es la distancia entre el punto máximo y el punto medio de la onda. Longitud de la onda, que es la distancia que recorre la onda en un periodo completo. El periodo, que es el tiempo que se demora la onda en hacer su recorrido, en hacer un ciclo completo. Frecuencia, que es el número de ciclos que realiza la onda en un determinado tiempo. Tiene la parte más alta de la onda, se llama cresta, y la parte más baja se llama valle. Perfecto. Entonces, para las ondas viajan con cierta velocidad. Para determinar la velocidad con que viaja una onda, entonces, ya lo dijimos, es la relación que hay entre la longitud y el periodo. O la velocidad es igual a la longitud de la onda multiplicada por la frecuencia. ¿Por qué razón? Porque el periodo es inverso a la frecuencia. Entonces tenemos aquí dos formulitas para determinar la velocidad de propagación de una onda. Vamos a mirar algunos ejercicios de aplicación a este tema tan sencillo que es el movimiento ondulatorio, y que vamos a mirar es exactamente la velocidad de propagación de una onda. Entonces, en el primer ejercicio nos dicen que un bote que se encuentra anclado es movido por ondas cuyas crestas están separadas 15 metros y cuya rapidez es 30 metros por segundo. ¿Con qué frecuencia las ondas llegan al bote? Perfecto. Entonces me están hablando de una onda. Vamos a tratar de dibujar la onda. Vamos a tratar de dibujar la onda acá. Vamos a dibujar una onda aquí de una manera sencilla. Entonces, digamos que esto es una onda que hemos construido para entender la situación problema. Entonces digamos que tenemos esta onda, aquí hay un nodo, otro nodo, y nos dicen que entre cresta y cresta, o sea que entre este punto hay una distancia de 15 metros. O sea que la distancia entre cresta y cresta es la longitud de la onda. O sea, lambda vale 15 metros. Y nos dicen que viaja con una velocidad de 30 metros por segundo. Determinar con qué frecuencia las ondas llegan al bote. Perfecto. Entonces conocemos la velocidad de propagación de las ondas, que es lambda multiplicada por la frecuencia. Y de aquí puedo despejar la frecuencia. Esta lambda que está multiplicando la pasamos a dividir y nos queda que la frecuencia es la relación entre la velocidad y la longitud de la onda. Y reemplazamos aquí los valores. La velocidad vale 30 metros por segundo y todo eso dividido por 15 metros. Cancelamos los metros. Entonces la frecuencia nos da 30 dividido 15 es 2 segundos a la menos 1. Recordemos que la frecuencia también se puede expresar en hertz, Hz en hertz. Entonces
Esta es la respuesta de nuestro primer ejercicio. Y luego nos proponen una segunda situación. Nos dicen una onda viaja con una velocidad de 60 metros por segundo. La onda viaja con una velocidad de 60 metros por segundo. Si se sabe que la distancia entre cresta y cresta es 200 centímetros, la distancia entre cresta y cresta es 200 centímetros, o sea que nos están hablando de la longitud de la onda, o sea, es 200 centímetros, como ya lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces nos pregunta, calcule el período y calcule la frecuencia. Perfecto, entonces, igual que en el ejercicio anterior, tratemos de dibujar una onda aquí sencilla que nos permita visualizar de una manera sencilla qué es lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos vamos a tratar de hacer esta onda. Viene aquí, baja hasta aquí, sube hasta por acá, baja otra vez. Entonces vamos a tratar de dibujar esta onda de una manera sencilla. Como ven, entonces nuestra onda es la siguiente. Entonces nos dicen que la distancia entre cresta y cresta, o sea que entre este punto y este punto, es 200 centímetros. O sea que esa es la longitud de la onda. Y nos piden hallar el período y la frecuencia. Perfecto. Entonces recordemos que la longitud de la onda nos la dan en centímetros y la velocidad en metros. Entonces los centímetros tenemos que convertirlos a metros. 200 centímetros los vamos a pasar a metros. 1 metro y aquí centímetros. 1 metro tiene 100 centímetros, o sea que eso me da 200 dividido 100, entonces eso vale 2 metros, o sea que la longitud de onda es 2 metros. Perfecto, y entonces ahora sí podemos calcular el período. Sabemos que la velocidad de propagación de una onda es lambda sobre el período. De aquí despejamos el período. Período es, intercambiamos con la velocidad y nos queda que esto es la longitud dividida la velocidad. Esto es igual. La longitud de la onda es 2 metros. Dividido la velocidad, que son 60 metros por segundo. Cancelamos estas unidades y tomamos nuestra calculadora y hacemos la división. Dividimos 2 dividido 60 y eso nos da 0,03. Entonces el período es igual a 0,03 segundos. Y esa es la respuesta a nuestro numeral A. De la misma manera, entonces, vamos a responder la frecuencia. La frecuencia es igual, ya lo hicimos en el ejercicio anterior, es igual a la velocidad sobre lambda. La velocidad en este caso vale 60 metros por segundo. Y todo eso dividido por la longitud de onda que nos dio 2 metros.
se cancelan estas unidades y entonces la frecuencia es igual a 30 segundos a la menos 1. Entonces la frecuencia es 30 Hz. Y esa es la respuesta a nuestro segundo problema. Y finalmente nos proponen una situación que dice lo siguiente: una cuerda es agitada de manera vertical hasta una altura de 20 centímetros formando ondas transversales. Si la distancia entre un valle y otro es de 50 centímetros y se sabe que realizan 8 ciclos en 5 segundos, determine la velocidad de la onda, el periodo y la amplitud. De igual manera, vamos entonces a dibujar la situación que nos proponen acá. Tenemos una onda entonces vamos a dibujar aquí en este punto, se encuentra con este, baja aquí y sube aquí. Entonces vamos a construir esta onda. Listo, entonces nuestra onda que arranca de este punto sube, baja, sube, baja, baja y finalmente sube. Entonces nos dicen que la distancia entre valle y valle es de 50 centímetros. Nos dicen que la distancia entre este punto y este otro punto es de 50 centímetros. O sea que nos están diciendo que lambda vale 50 centímetros. Recuerden que la distancia entre valle y valle es longitud de onda, o que la distancia entre cresta y cresta es longitud de onda, y que la distancia que hay entre un nodo, entre tres nodos, también es una longitud de onda. Muy bien, entonces nos dicen que la altura, o sea, esta distancia que hay de este punto a este punto vale 20 centímetros, y en este caso eso se llama amplitud, o sea que la amplitud de la onda vale 20 centímetros. Si la distancia entre valle es 50 centímetros y se sabe que realizan 8 ciclos en 5 segundos, o sea, eso se llama frecuencia. O sea, el número de ciclos, 8 ciclos cada 5 segundos. Entonces la frecuencia la podemos determinar en forma directa, 8 dividido 5, eso nos da 1.6. O sea que la frecuencia es 1,6 segundos a la menos 1. Perfecto, entonces tenemos la longitud de la onda, tenemos la amplitud, tenemos la frecuencia y podemos empezar a resolver el ejercicio. Numeral A nos dice: determine la velocidad de la onda. La velocidad de la onda es longitud, o sea, lambda, dividida por el periodo. O la velocidad puede ser también la longitud de la onda multiplicada por la frecuencia. Tenemos entonces que estos 50 centímetros convertidos a metros es 0,5 metros. Y estos 20 centímetros convertidos a metros es 0,2 metros. O sea, basta con dividir por 100. Entonces la idea es que la velocidad me dé en metros por segundos. Conozco la longitud de la onda, conozco la frecuencia, entonces yo puedo utilizar la segunda ecuación.
Entonces la velocidad de propagación de la onda la voy a determinar con la segunda ecuación. Y esto es igual, la longitud de la onda, que vale 0,5 metros, multiplicada por la frecuencia, que vale 1,6 segundos a la menos 1. Entonces, la velocidad es igual, multiplicamos entonces 0,5 por 1,6 y eso nos da 0,8. 0,8 metros por segundo. Esa es la velocidad con que se propaga la onda. El segundo caso nos dicen determine el periodo. El periodo lo podemos determinar de cualquiera de las dos ecuaciones. De esta primera ecuación, entonces velocidad es igual a lambda sobre el periodo, despejo el periodo, periodo es igual a lambda sobre la velocidad. Entonces, el periodo es igual. Lambda, que para nuestro caso nos dio 0,5 metros. Y todo eso dividido la velocidad que nos dio 0,8 metros por segundo. Entonces, el periodo simplemente nos da, realizamos la división de 0,5 dividido 0,8 y eso nos da 0,62. Eso es 0,62 segundos y ese es el valor del periodo del numeral B. Y finalmente, en el numeral C nos pregunta ¿cuánto vale la amplitud? Pero la amplitud simplemente la obtuvimos con la elaboración de la gráfica. Recuerden que la amplitud es la distancia que hay entre el punto máximo y el punto medio de la onda. O sea que la amplitud es la distancia que hay de este punto a este punto. O sea que la amplitud vale 20 centímetros convertidas a metros. Entonces la amplitud es 0,2 metros y esa será la respuesta del numeral C. Y de esta manera hemos resuelto 3 ejercicios que tienen que ver con la velocidad de propagación de una onda. Y espero que con esta clasecita hayan podido ustedes captar el concepto de movimiento ondulatorio, de los elementos de un movimiento ondulatorio y podamos seguir adelante en nuestras clases siguientes. Muchas gracias por observar el video.